En esta caída veo una vieja que está debajo de mí, pero el tiro es bastante complicado, sobre todo porque van haciendo un movimiento en zigzag. Así que la dejo ir y me quedo por la zona esperándola. Al final consigo hacer un poquito de espera entre las piedras hasta que asoma y se me pone en una posición un poquito más de perfil, donde el tiro es mucho más efectivo. Y consigo hacerme con la pieza. Ahora veréis el disparo. Aquí estoy haciendo un poco de tiempo por el fondo, haciendo el tonto, y justo cuando me pongo a grabar, por detrás mía aparece un banco de bicudas que, aunque no se vea muy bien, están ahí y simplemente me están rodeando, quizás porque las estoy ignorando. Al final, al girarme, las consigo ver y disparo, pero a pesar de haber alcanzado mi objetivo, como se ve en la imagen a cámara lenta, se rasga y se va. Pienso que es porque el tiro, la verdad es que fue un poco lejos. Aquí bajo y hago una espera entre esas dos piedras porque he visto mucho movimiento y consigo ver una viejita con un buen tamaño, pero me pasa demasiado deprisa, así que no me arriesgo y la dejo ir. Entonces hago una esperita un poco más larga y al final, como son un poco curiosas, vuelve a retroceder sobre sus pasos, desgraciadamente para ella, y acabo batiéndola de un certero disparo.
esta acción vengo de hacer un acecho largo por el fondo cuando veo un medregal negro que está tocado por un disparo, así que me arriesgo un poquito con el disparo, pero le doy de una forma bastante efectiva. Aquí voy acechando por el fondo, entre la espuma, esperando a ver si veo alguno de esos pescados hermosos que pasan a veces disfrutando del oxígeno en esa zona, pero doy con una viejita desafortunada que al final pues consigo abatir de un disparo. Si bien la varilla no le pasa de lado a lado y queda herida y tengo que bajar a recogerla, cosa que hago después afortunadamente, dado que a ningún pescador nos gusta dejar animales heridos bajo el agua. Aquí estoy cerca de un banco de sardinas y de bogas, porque como dice mi amigo Fernando, Grouper 007, el pescado llama al pescado. Entonces estoy picando a una distancia más o menos de superficie alrededor de entre 13-15 metros y haciendo esperas para poder ir desarrollando mi capacidad, porque es una técnica bastante efectiva, aunque si bien a veces te aburres un poco en el fondo de estar ahí parado y lo que haces es, pues si hay alguna vida marina alrededor, pues interactúas con ella y poco más, mientras que esperas que sea tu día de suerte y aparezca un gran medregal, el sueño de todos los pescadores. Por cierto, ese día encontré un par de cucharillas en el fondo, que es una técnica de la que me habían hablado, que las sueltas desde superficie y llaman la atención de los depredadores al verlas brillar y se acercan.
Estuve haciendo intensivamente la prueba de esta técnica y he de decir que el resultado fue bastante nulo, por no decir que desastroso. No se acercó, vamos, ni el gato. Respecto a las técnicas de espera en el fondo, he de decir que hay que intentar siempre controlar el tiempo que estás y yo siempre voy mirando el reloj para no excederme ni en profundidad ni en tiempo que estoy ahí abajo para no sobrepasar mis límites, porque dado que la mayoría de las veces pescas solo, un solo incidente o síncope podría ser el último que tengas, con que tomárselo muy en serio y si hacéis estas técnicas siempre muy poco a poco y entrenando en superficie para que no falte fondo, ¿vale?